hermano y amigo que nos ves por este medio. El Señor te bendiga. Pues en este momento queremos compartirte un momento de la palabra del Señor. Queremos leer la porción en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 30 y verso 31. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria sea el nombre de Dios. Querido hermano y amigo, pues es de mucha bendición el compartirte en este momento esta porción en la cual pues nos muestra el Señor a Pedro, en la cual pues se encontraba un momento muy difícil en su vida, después de que habían alimentado a 5,000 personas en aquel milagro que había ocurrido. Luego dice la palabra de Dios de que Jesús se fue a orar y envió a los discípulos adelante, luego que subieron a la barca a la cuarta vigilia, dice la palabra de Dios, ya por ahí por las 3 y las 4 de la mañana o de la madrugada, pues entonces es ahí donde el fuerte viento, la tempestad, se levantó en el mar, y dice la palabra de Dios de que Jesús vino a ellos, y entonces dice la palabra de Dios de que los discípulos se asustaron, ellos tuvieron temor, porque había un fuerte viento, había una tempestad tremenda, aparte de eso venía el maestro, entonces ellos creían de que era un fantasma, pues dice la palabra de Dios de que ellos se asustaron muchísimo. Entonces Pedro tuvo mucha duda y luego le dijo al Señor de que si verdaderamente era él, que ordenara Jesucristo que fuera él por las aguas, porque veía que Jesús venía caminando por las aguas. El viento era tan terrible. Entonces Jesús lo llamó, le dijo que podía ir, le dio el permiso de poder andar sobre las aguas. Entonces Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero luego dice la palabra de Dios que al ver el fuerte viento, al ver la tempestad que estaba pasando a su alrededor, entonces él empezó a hundirse y fue donde él clamó a gran voz diciendo: Señor, sálvame porque perezco. Es necesario reconocer, querido amigo y hermano, de que en medio de los momentos más difíciles es el Señor que está de nuestro lado, que está a tu lado, siempre. Él nunca te ha abandonado. Tú, querido hermano, que has pensado detenerte, ya no quieres avanzar, ya no quieres continuar en la obra del Señor. Es necesario seguir adelante. Las tempestades es necesario que venga, es necesario que llegue, la prueba es necesario que llegue. Pues dice la palabra de Dios que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero es necesario que continuemos siempre hacia adelante. En una cierta oportunidad, mientras una joven conducía un vehículo, dice pues de que venía una tempestad tremenda, y mientras esa tempestad y agua caía, una tormenta terrible, entonces mientras ella conducía junto a su padre, podía contemplar de que los demás vehículos, aún incluso rastras, se detenían porque la tempestad era muy tremenda. Entonces ya no quería continuar, también quería detenerse porque el temor era grande. Quería hacerse a un lado, quería parar, pero el padre le decía: continúa, sigue adelante, no te detengas. Entonces aquella mujer continuó siempre su rumbo, siguió su viaje, no se detuvo, pero había un momento en el cual pues echaba de ver de que aquellas rastras se detenían porque era muy terrible, no podía contemplar bien la calle, no podía ver el lugar donde iba a pasar, los obstáculos, no podía verlos. Pero el padre le decía: siempre avanza, no te quedes, continúe, siempre, sigue adelante. Y luego ya más adelante pudo contemplar un claro, ya más adelante pudo ver una luz en la cual pudo salir de la tormenta. Pues quiero decirte de que después de la tormenta el padre le dijo: ahora te puedes detener y te puedes bajar y voltear a ver atrás para ver de dónde ha salido. Aquella joven salió y entonces observó de que atrás estaba aquella gran tormenta en la cual pues los demás se habían quedado en aquella tormenta y ella había salido de ahí. Querido amigo, querido hermano, debes continuar y no debes detenerte, porque tarde o temprano vendrá esa salida, vendrá esa respuesta, pero no te puedes detener. La respuesta de Dios vendrá en la hora en que tú menos lo pienses. Dios te bendiga, querido amigo.